Barba bien cuidada, hombros rectos, perfume discreto y un traje azul marino claro que parecía demasiado elegante para ese lugar. No era solo la ropa, era la manera de mirar, como quien calcula, como quien está acostumbrado a que el tiempo sea una moneda más valiosa que cualquiera. Detrás de él había varias personas. Un adolescente con audífonos, una mujer revisando mensajes sin levantar la cabeza, un señor que ya respiraba con impaciencia, como si cada minuto fuera un ataque personal. El ejecutivo, en cambio, permanecía sereno, con una mano apoyada en el carrito y la otra sosteniendo el teléfono sin realmente usarlo. Observaba el mundo como si estuviera de paso, como si ese supermercado fuera apenas una estación temporal antes de volver a su verdadera vida. Al frente, la escena era distinta. Una señora de unos 65 años, ropa sencilla de casa, zapatos cómodos gastados, cabello recogido con prisa, sostenía una cartera vieja con ambas manos. A su lado, una niña pequeña con vestido naranja y blanco, el cabello peinado con cuidado. La miraba con esos ojos grandes que todavía creen que los adultos pueden resolverlo todo. La abuela intentaba sonreírle, pero la sonrisa le salía frágil, como papel mojado. Cuando llegó su turno, ella empezó a sacar monedas. No una o dos, muchas. Las iba colocando sobre el mostrador como si cada una tuviera peso emocional. Su pulgar las rozaba antes de soltarlas, y se notaba que contaba por costumbre, como quien ha aprendido a medir la vida por centavos. 1, 2, 3, murmuraba tan bajo que casi no se escuchaba. La cajera, una joven con el uniforme del supermercado, trataba de mantener la paciencia, pero su mirada se iba de la pantalla a la fila y de la fila a la pantalla. Los suspiros comenzaron atrás. Un hombre carraspeó. Alguien movió el pie con fuerza. La niña apretó la mano de su abuela. La señora, sin mirar a nadie, siguió contando. Cuando terminó, el total no cerraba. Se quedó quieta, con la respiración suspendida. Volvió a revisar su cartera, metiendo los dedos como si buscara un milagro escondido en el fondo. Sacó una moneda más, luego otra, y aún así no alcanzaba. Se le humedecieron los ojos, pero no lloró. No todavía. La vergüenza le subió por la garganta como un nudo. Levantó la vista hacia la cajera, y antes de que la muchacha dijera algo, la señora habló primero, con una dignidad silenciosa que no combinaba con el temblor de sus manos. «Perdón, me faltó un poquito». Tragó saliva. «Voy a dejar esto». Señaló 2 o 3 productos, lo que más dolía dejar. Quizás algo que su nieta quería, quizás algo que era necesario en casa. Lo hacía con cuidado, como si elegir qué dejar fuera una forma de elegir qué parte de su vida podía sacrificarse esa semana. La niña miró los productos como si fueran tesoros. No protestó. Solo miró a su abuela con una seriedad triste, demasiado adulta para una cara tan pequeña. Y entonces ocurrió lo inevitable. La fila se tensó. No era un grito, ni una queja abierta. Era peor. Era ese juicio silencioso que cae como una sombra. El ejecutivo lo vio todo. Al principio solo observó. Pero cuando la abuela tomó aire para volver a disculparse, cuando su voz casi se quebró, algo se movió en el rostro del hombre. No fue lástima, fue otra cosa. Un destello breve de reconocimiento, como si hubiera visto esa escena antes, o como si, por primera vez en mucho tiempo, se hubiera permitido sentir algo que no pudiera controlar. Dio un paso al frente. La señora se tensó, pensando que él venía a reclamar. La cajera contuvo el aliento. La fila se cayó por puro morbo, esperando el choque. Pero el hombre habló suave. «No se preocupe». Y luego, sin teatralidad, sin mirar a nadie más, acercó su tarjeta a la máquina. «Pip, aprobado». El sonido fue pequeño, pero en ese instante pareció ensordecedor, como si hubiera reordenado el aire. La cajera parpadeó, sorprendida. La señora se quedó inmóvil, sin comprender. La niña abrió los ojos como si acabara de ver magia real. La abuela levantó la vista lentamente. Sus ojos se encontraron con los del ejecutivo. Ella no sonrió de inmediato. Primero hubo desconfianza,
como si temiera que el mundo le cobrara caro cada cosa buena. Luego la gratitud le rompió la resistencia y sus ojos se llenaron de lágrimas. No era un llanto ruidoso, era un brillo que decía: gracias por no humillarme, gracias por no hacerme sentir menos, gracias por recordarme que todavía existo. Señor, intentó decir. La voz le falló. Volvió a intentarlo, pero solo salió aire. El ejecutivo sonrió apenas. Un gesto pequeño, humano. De verdad, está bien. Y lo dijo como quien no espera nada a cambio, como quien no necesita que lo aplaudan para ser correcto. La niña miró al hombre con curiosidad, pero también con una especie de respeto infantil, como si su figura se hubiera vuelto más grande por dentro. La fila, que minutos antes estaba llena de impaciencia, ahora parecía incómoda por motivos distintos. Algunas personas bajaron la mirada, otras respiraron lento, como si de pronto se hubieran visto reflejadas en su propio egoísmo. La señora recogió los productos que había separado para dejar y los abrazó contra el pecho. Quiso hablar, quiso decir muchas cosas. Pero la gratitud verdadera a veces no encuentra palabras, porque es demasiado limpia para caber en frases. El ejecutivo se hizo a un lado, dejando que ella terminara su compra. La cajera le entregó el recibo, aún en shock. La abuela tomó la mano de su nieta y avanzó unos pasos, pero se detuvo como si algo la jalara de vuelta. Se volteó y miró al hombre otra vez. Yo le voy a devolver, dijo al fin con orgullo, como si esa promesa le devolviera el control sobre su dignidad. Él negó despacio. No hace falta. Pero ella insistió, no con agresividad, sino con esa fuerza suave que tienen las personas que han aprendido a resistir sin gritar. Hace falta para mí. La niña tiró un poquito de su mano, susurrándole algo al oído. La abuela respiró hondo, como si decidiera no caer en llanto en público. «Que Dios lo bendiga», alcanzó a decir, y fue como si esa frase llevara toda la historia de su vida detrás. El ejecutivo asintió, y en su rostro, por un segundo, apareció una grieta. Algo parecido a dolor, o nostalgia, o culpa, como si esa bendición hubiera tocado una parte que él mantenía cerrada con llave. Cuando la abuela se fue, el hombre pagó lo suyo. La gente detrás avanzó, pero ya no era la misma fila. Había una incomodidad silenciosa en el aire, como si todos hubieran sido testigos de algo íntimo. Un gesto tan simple había cambiado el ambiente, y no por el dinero, sino por lo que reveló de cada uno. Al salir del supermercado, el ejecutivo sintió el golpe del aire de la calle. Miró hacia el estacionamiento buscando su coche. Todo en él era orden, un auto limpio, un reloj caro, una agenda llena. Y sin embargo, por primera vez en el día, no pensó en reuniones ni en llamadas. Pensó en las manos temblorosas contando monedas. Pensó en la niña apretando la mano de su abuela. Pensó en el orgullo de esa mujer diciendo: «Para mí hace falta». Se subió al auto, pero no arrancó. Se quedó ahí, con las manos sobre el volante, mirando al frente como si no supiera hacia dónde ir. Una parte de él quería ignorarlo, convertirlo en una buena acción y seguir. Otra parte, la que había sentido esa grieta, no lo dejaba. Porque no era solo esa escena, era lo que la escena le había despertado. Una memoria enterrada, una sensación que él no mencionaba ni en terapia, ni en conversaciones, ni en noches de whisky caro. Una vez, cuando era niño, también había visto a alguien contar monedas, y alguien, en lugar de ayudar, se había reído. Y él había aprendido que la vida era para los fuertes. Hasta hoy. Esa noche, en su apartamento impecable, todo era silencio. Luces cálidas, muebles caros, una vista hermosa de la ciudad. Y aún así se sintió vacío. Se quitó el traje, dejó el reloj sobre la mesa y se sirvió agua, pero el reflejo del vaso le devolvió el rostro de la abuela mirándolo con lágrimas. En su mente, la frase «que Dios lo bendiga» no sonaba como una simple cortesía. Sonaba como un juicio suave, como una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo sin intentar controlar el resultado? En el otro extremo de la ciudad, la abuela llegaba a casa.
Era un barrio humilde, paredes gastadas, vecinos conocidos. Subió las escaleras con cuidado, la niña brincando de emoción con la bolsa de compras. En cuanto entraron, la abuela dejó las bolsas sobre la mesa y se apoyó un segundo en la pared, como si el cuerpo por fin le cobrara lo que el orgullo había sostenido. La niña la miró y con una inocencia que dolía preguntó: «Abuelita, ¿por qué el Señor nos ayudó?». La abuela tardó en responder. Miró el techo, respiró hondo y dijo: «Porque todavía hay gente buena». Pero al decirlo su voz se quebró, y aunque trató de esconderlo, la niña lo notó. Se acercó y abrazó su cintura con fuerza. La abuela cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo se permitió llorar en silencio. No lloraba solo por el dinero, lloraba por todo lo que había cargado sola, por las veces que tuvo que elegir entre pagar luz o comprar medicina, por las veces que sonrió para no preocupar a la niña, por el cansancio acumulado de ser fuerte todos los días. Y en medio de ese llanto, una idea le atravesó como un rayo. Ella no podía depender de milagros. Tenía que encontrar una salida real, porque su nieta estaba creciendo, y la vida no perdonaba. A la mañana siguiente, el ejecutivo volvió a su rutina. Desayuno rápido, traje perfecto, ascensor, estacionamiento, tráfico, llamadas. Pero algo había cambiado. Estaba distraído. En una reunión, mientras alguien hablaba de cifras y porcentajes, él pensaba en monedas sobre un mostrador. En otra, mientras firmaba documentos, se preguntaba qué tan lejos estaba su vida de esa señora. Al final del día, sin entender por qué, regresó al mismo supermercado. No tenía necesidad. Su casa estaba abastecida, pero sus pies lo llevaron igual. Caminó por los pasillos fingiendo buscar cosas, hasta que vio, al fondo, una caja abierta. La misma cajera, y en un impulso se acercó. «Disculpa», dijo con calma, «¿la señora de ayer viene seguido?». La cajera lo miró sorprendida. «Sí, casi siempre. Viene con la nieta. Vive por aquí. ¿Sabes su nombre?». La cajera dudó. «Se llama Elvira». El nombre se le quedó pegado al pecho al ejecutivo como un peso extraño. Elvira. Un nombre simple. Y de repente, todo lo simple parecía importante. «No quiero incomodarla», dijo él, como si se justificara. «Solo quería saber». La cajera asintió sin entender. Él se fue, pero antes de salir miró hacia la entrada como si esperara verla aparecer. No apareció, y aún así, el hombre supo algo con claridad. Ese gesto no había terminado en el supermercado. Solo había sido el comienzo. Porque cuando una persona que vive de controlar todo siente una grieta de humanidad, hay dos opciones: taparla y seguir igual, o mirar dentro y cambiar para siempre. Y él, por primera vez en su vida, no estaba seguro de qué iba a elegir. Pasaron 3 días. 3 días en los que el ejecutivo, cuyo nombre era Adrián, intentó convencerse de que todo había sido un momento aislado. Se repitió que ayudar a una desconocida no lo convertía en alguien diferente. Se dijo que había hecho lo correcto, punto. Pero su mente no obedecía. Cada vez que escuchaba el sonido de una tarjeta en un lector, recordaba el bip del supermercado y la forma en que Elvira lo miró, como si hubiera visto a un hombre real detrás del traje. Adrián tenía dinero, prestigio y una carrera construida con disciplina. Era director de operaciones en una empresa grande, de esas que se alimentan de metas imposibles y jornadas eternas. Y sin embargo, en esos 3 días, se sorprendió mirando a la gente en la calle con una curiosidad extraña. ¿Cuántos Elviras existirían ahí afuera? ¿Cuántas niñas apretando manos para no sentir miedo? El 4.º día, Adrián volvió al supermercado, esta vez sin excusas. Caminó directo hacia las cajas, no a comprar, sino a buscar. Y la vio. Elvira estaba otra vez en la fila con la nieta a su lado. La niña llevaba el mismo estilo de ropa alegre, como si se negara a que la pobreza apagara los colores. Elvira sostenía una lista arrugada. Su carrito tenía lo justo: arroz, leche, pan, algunas frutas. Nada más. Adrián se quedó a unos metros sin acercarse de golpe. No quería que ella sintiera vergüenza. Pero la niña lo vio primero.
Sus ojos se agrandaron y le dijo algo al oído a su abuela. Elvira giró la cabeza. Lo reconoció al instante. Por un segundo su rostro se endureció. No por enojo, sino por defensa. Adrián entendió. Ella no quería deberle nada a nadie. Él levantó una mano, saludando de lejos, y se acercó despacio. «Buenos días», dijo con respeto. Elvira asintió apenas. «Buenos días». La niña, en cambio, sonrió con la emoción de quien recuerda un acto bonito. «Mamá, digo abuelitas, es él». Se corrigió rápido, como si la palabra mamá se le escapara sola. Adrián captó el detalle, pero no lo mencionó. Elvira acarició el cabello de la niña. «Sí, mi amor, es el señor». Luego miró a Adrián con firmeza. «Yo le dije que se lo voy a devolver». Adrián negó suavemente. «No vine por eso. Solo quería saber si estaban bien». Elvira apretó la bolsa contra el pecho. «Estamos, siempre estamos». No era una respuesta, era una muralla. Adrián la respetó, pero algo en él, terco y sincero a la vez, insistía. «Mi nombre es Adrián», dijo, como quien ofrece algo simple para equilibrar el gesto grande del otro día. Elvira tardó un segundo. «Elvira», y lo dijo con orgullo. Y ella... Adrián miró a la niña, buscando permiso. La pequeña se adelantó. «Me llamo Luna», dijo feliz, como si el nombre fuera un regalo. Adrián sonrió. «Mucho gusto, Luna». Luna lo miraba con esa adoración infantil que puede incomodar a un adulto que no está acostumbrado. Adrián no sabía qué hacer con esa mirada. Se aclaró la garganta y dijo lo primero que se le ocurrió. «Tu vestido es muy bonito». Luna giró sobre sí misma, mostrando el naranja y blanco. «Es mi favorito». Elvira, aunque intentó ocultarlo, relajó un poco los hombros, como si ver a su nieta feliz le diera permiso para bajar la guardia 1 centímetro. Cuando llegó su turno, Elvira pagó. Esta vez sí le alcanzó. Adrián lo notó. Ella había calculado todo, había prevenido la vergüenza. Y aún así, mientras guardaba las monedas, sus manos seguían temblando un poco. Era el cuerpo recordando la tensión. Adrián no dijo nada, solo esperó a un lado. Cuando terminó, caminó junto a ellas hacia la salida, manteniendo una distancia respetuosa, como si no quisiera invadir. Fuera el sol bajaba lentamente. El estacionamiento estaba lleno de autos y gente apurada. Elvira ajustó las bolsas en su brazo. Luna brincaba, evitando las grietas del piso como si fueran lava. Adrián respiró hondo. «Elvira, sé que esto puede sonar raro, pero ¿usted trabaja?» Elvira lo miró como si la pregunta escondiera un juicio. «Limpio casas, cuando hay». «¿Y la niña?» Elvira apretó los labios. «Yo la cuido, su mamá no puede». Ahí estaba, la herida, la palabra que se escapó días antes. El silencio entre ellos se volvió pesado. Adrián no presionó. «Entiendo». Elvira levantó la barbilla. «¿Por qué pregunta?» Adrián eligió la verdad más sencilla. «Porque quiero ayudar, pero bien. No como caridad, como algo que sirva». Elvira soltó una risa corta, amarga. La gente dice eso y luego se olvida. Adrián tragó saliva. «Tal vez, pero yo no quiero olvidarme». Elvira lo estudió. Sus ojos tenían la dureza de quien fue decepcionada demasiadas veces. «Usted es un hombre importante», dijo, «de los que no tienen tiempo». Adrián miró su reloj, como si el objeto lo acusara. «Tengo tiempo para esto». Elvira negó. «No necesito que me salven». Adrián asintió. «Lo sé, y no es eso». Hizo una pausa. «Pero el otro día, cuando usted dijo que era por usted que quería devolverlo, entendí algo. Usted no pidió. Usted solo intentó. Y eso me movió». Elvira guardó silencio. Luna miraba de uno a otro, como si siguiera un partido de tenis emocional. «Mi nieta no necesita un héroe», dijo Elvira al fin. «Necesita estabilidad». Adrián sintió un golpe interno. «Yo puedo ayudar con estabilidad». Elvira se rió otra vez, pero ahora con tristeza. «¿Usted sabe cuántas veces me prometieron estabilidad? ¿Cuántas veces me dijeron yo te ayudo y luego me cobraron con humillación?» Adrián bajó la mirada. «Lo siento».
Elvira respiró lento. No se sienta culpable. Usted no es responsable de todos, pero si quiere ayudar, hágalo sin querer controlar. Esa frase le cayó como una piedra en el pecho, porque Adrián controlaba todo. Era su idioma, su escudo, su identidad. Está bien, dijo él, aunque no estaba seguro de poder. Elvira lo miró por última vez. Si de verdad quiere ayudar, tráigame un trabajo real, algo que yo pueda hacer con mis manos, no limosna, trabajo. Adrián asintió sin prometer más de lo que podía sostener. Lo voy a intentar. Elvira tomó la mano de Luna y empezó a caminar. Pero Luna se soltó un segundo y corrió hacia Adrián. Le dio un abrazo rápido, torpe, chiquito. Adrián se quedó congelado, como si no recordara el tacto de un abrazo inocente. «Gracias», dijo Luna y volvió corriendo. Adrián se quedó mirando cómo se alejaban, y en ese momento lo entendió con una claridad dolorosa. No era él quien las había salvado en el supermercado. Era Elvira, con su dignidad, quien le había mostrado algo que él había perdido. Esa noche, Adrián buscó información. No por curiosidad morbosa, por necesidad. Llamó a una fundación con la que su empresa hacía donaciones para verse bien. Por primera vez, no llamó como ejecutivo. Llamó como hombre. «Necesito opciones de empleo para alguien responsable», dijo. «Una señora, con experiencia en limpieza, cocina, cuidado de niños y con una nieta a cargo». La persona del otro lado se sorprendió. Le hizo preguntas. Adrián respondió con paciencia. Colgó con 3 contactos. Al día siguiente, Adrián manejó hasta un barrio que no conocía. No llevó chofer, no llevó traje. Jeans, camisa simple. Como si quisiera comprobar que podía salir de su mundo sin morirse. Encontró la dirección por referencias. Un edificio viejo. Subió escaleras. Tocó la puerta. Elvira abrió y su rostro dijo todo. No esperaba verlo ahí. Instintivamente miró hacia el pasillo, como si temiera chismes de vecinos. Adrián habló rápido para no incomodarla. «Perdón, no quiero invadir. Solo encontré algo. No es seguro todavía, pero es un comienzo». Elvira no sonrió. «Pase», dijo, porque su orgullo era grande, pero su necesidad también. El departamento era pequeño, limpio, ordenado con amor. Había dibujos de Luna en la pared, una mesa vieja con una manta encima, un sofá gastado. Adrián sintió un nudo en la garganta. No era pobreza sucia, era pobreza digna. Luna apareció desde un cuarto y gritó, «¡Es él!» y se colgó de la pierna de Adrián. Él se agachó torpemente y le revolvió el cabello. Elvira carraspeó como si ese gesto le doliera de emoción. «Luna, deja al señor». «No, abuelita, es bueno», dijo la niña, con certeza absoluta. Adrián sacó un papel con datos anotados. «Hay una señora mayor que busca ayuda en casa, pero no solo limpieza. Necesita a alguien que le cocine, le organice medicinas, le haga compañía, pagan mejor y aceptan que Luna vaya algunas tardes, si es necesario». Elvira lo miró con recelo. «¿Y cuál es la trampa?» Adrián sostuvo su mirada. «No hay trampa. Yo no gano nada con esto». Elvira apretó el papel. «Usted gana sentirse mejor». Adrián aceptó la verdad. «Sí, puede ser. Pero también gano hacer lo correcto». Elvira se quedó callada. Luna miraba el papel como si fuera un boleto a otro planeta. «Yo no quiero que Luna vea a su abuela humillándose», dijo Elvira de golpe, como si hubiera estado guardando eso por años. Adrián habló suave. «Entonces no se humille, vaya con la cabeza alta. Usted está ofreciendo trabajo, no mendigando». Elvira respiró hondo. Sus ojos se llenaron otra vez, pero esta vez no lloró. Se enderezó. «¿Dónde es?» Adrián se lo explicó. Le ofreció llevarla, pero Elvira negó. «Yo puedo». Adrián asintió. «Está bien. Solo, si quiere, mañana puedo pasar por ustedes y dejarlas cerca, no para controlar, para acompañar». Elvira dudó. Por primera vez, dudó sin atacar. «Veremos». Adrián se levantó para irse. Luna lo abrazó de nuevo, esta vez más fuerte.
Adrián sintió un pinchazo en el pecho. No era dolor, era algo más peligroso, ternura. Al salir, escuchó a Elvira decirle a Luna: «No te encariñes, mi amor», y escuchó a Luna responder: «Pero, abuelita, la gente buena existe». Adrián bajó las escaleras con esa frase clavada en el alma, y supo que el verdadero cambio no sería conseguir un trabajo para Elvira, sería aprender a ser un hombre que mereciera esa frase. Y justo cuando pensó que todo iba a mejorar, su teléfono vibró. Un mensaje de su empresa, un escándalo interno, una auditoría, periodistas husmeando. Su vida perfecta estaba a punto de tambalearse. Adrián miró el edificio de Elvira, luego miró la pantalla. Dos mundos, una decisión, y por primera vez no quiso correr hacia el mundo donde todo se compra. El mensaje en el teléfono no dejó de vibrar en la mano de Adrián mientras caminaba hacia su auto. Auditoría, periodistas, comité de emergencia, palabras que antes le habrían activado el piloto automático. Resolver, controlar, proteger la imagen. Pero esa tarde, algo estaba fuera de lugar. No era miedo, era una resistencia interna, como si una parte de él se negara a volver corriendo al mismo juego de siempre. Encendió el motor, pero antes de arrancar miró por el retrovisor. El edificio viejo de Elvira seguía ahí, inmóvil, como un ancla. Pensó en Luna, en su abrazo espontáneo, en la frase «La gente buena existe». Esa frase le dolía más que cualquier amenaza empresarial. Porque si la gente buena existía, ¿en qué lugar quedaba él cuando cerraba los ojos frente a lo que no le convenía? Manejó hacia su apartamento mientras respondía mensajes cortos. «Voy para allá. Estoy al tanto. Llegamos a una solución». Mentiras funcionales, su especialidad. Al entrar al estacionamiento subterráneo, el eco de sus pasos lo recibió como siempre, pero esa vez sonó hueco. Subió al ascensor, miró su reflejo en el espejo, el mismo rostro seguro, la misma postura firme. Y aún así se sentía distinto, como si el traje ya no encajara del todo. La reunión de emergencia fue larga y tensa. En la sala de juntas, pantallas encendidas, abogados hablando de riesgos, directivos midiendo palabras, un contrato mal cerrado, un proveedor sospechoso, filtraciones a la prensa. Nada nuevo. Adrián escuchaba, asentía, proponía soluciones. Era bueno en eso, demasiado bueno. Pero en medio de cifras y estrategias, su mente se escapaba. Veía monedas sobre un mostrador, veía una mano temblorosa, veía una dignidad que no se negociaba. «Adrián», dijo uno de los socios, «necesitamos que estés al frente de esto. Tu nombre tranquiliza a los inversionistas». Antes habría respondido sin dudar. Esa vez tardó un segundo más de lo normal. «Estoy al frente», dijo finalmente. «Pero no voy a maquillar nada. Si hay errores, se corrigen. Si hay responsabilidades, se asumen». Hubo un silencio incómodo. Algunos intercambiaron miradas. «Eso puede costarnos caro», respondió el socio. Adrián sostuvo la mirada. Más caro es seguir fingiendo que todo se arregla con silencio. No sabía de dónde había salido esa frase. Solo sabía que era verdad y que no pensaba retractarse. Esa noche casi no durmió. Entre llamadas y correos, su mente regresaba una y otra vez a Elvira. No como un proyecto de ayuda, sino como un espejo. ¿Cuántas veces él había elegido la comodidad por encima de lo correcto? ¿Cuántas veces había pasado de largo frente a alguien contando monedas figurativas o reales? Al amanecer, tomó una decisión pequeña, pero para él enorme. Pidió el día siguiente libre. Sus asistentes se sorprendieron. Él nunca pedía días libres. No supo explicarles por qué. Ni siquiera estaba seguro de poder explicárselo a sí mismo. A la mañana siguiente, Adrián pasó por el edificio de Elvira, tal como había dicho. No tocó la bocina. Se bajó del auto y esperó. A los pocos minutos, Elvira apareció con Luna. La niña llevaba una mochila pequeña. Elvira una blusa sencilla y el cabello recogido con más cuidado que de costumbre. «Buenos días», dijo Adrián sin imponerse. Elvira lo miró, evaluándolo. «Buenos días».
Luna sonrió y levantó la mano. «Vamos». Elvira carraspeó. «No te emociones tanto». Subieron al auto. El trayecto fue silencioso al principio. Adrián manejaba con cuidado, como si temiera romper algo frágil. Luna miraba por la ventana, narrando todo lo que veía. Elvira escuchaba, atenta, pero con la mente lejos. «El lugar es tranquilo», dijo Adrián. «La señora es exigente, pero justa». «Eso dicen todos», respondió Elvira sin dureza, solo con experiencia. Llegaron a una casa amplia de barrio antiguo, bien cuidada. Adrián estacionó y bajó primero. Elvira respiró hondo antes de bajar. Luna le apretó la mano. «Pase lo que pase», dijo Elvira en voz baja. «No te separes de mí». «Sí, abuelita». Adrián tocó el timbre. Una mujer mayor, elegante sin exagerar, abrió la puerta. Observó a Elvira con mirada directa, sin condescendencia. «¿Usted es Elvira?», preguntó. «Sí, señora». «Pase». La entrevista duró más de una hora. Adrián esperó afuera, caminando por el jardín, como si no quisiera influir. Escuchaba risas ocasionales de Luna desde adentro, lo cual lo tranquilizaba. Cuando la puerta se abrió, Elvira salió con una expresión difícil de leer. «¿Y?», preguntó Adrián conteniéndose. Elvira respiró hondo. «Empiezo el lunes». Luna dio un salto. «Abuelita». Adrián sonrió, pero no celebró en exceso. «Me alegra». Elvira lo miró fijamente. «No me debe nada». «Lo sé», respondió él. «Y yo tampoco espero nada». Ella asintió. No era una confianza plena, pero era un comienzo. En el camino de regreso, Elvira habló por primera vez sin defensas. «Mi hija», dijo de repente, «se fue cuando Luna tenía 2 años. Problemas, promesas, desapariciones. Yo me quedé con la niña. No me arrepiento, pero cansa». Adrián escuchó sin interrumpir. «A veces», continuó, «uno se vuelve duro para no romperse». Adrián pensó en sí mismo. «A veces uno se vuelve duro para no sentir». Elvira lo miró de reojo. No dijo nada, pero algo en su expresión cambió. Cuando llegaron al edificio, Elvira bajó del auto y se giró. «Gracias por cumplir su palabra». «Gracias por darme la oportunidad», respondió él. Ella frunció el ceño. «¿Oportunidad de qué?». Adrián fue honesto. «De hacer algo bien». Elvira asintió despacio. «Veremos». Esa tarde Adrián volvió a la oficina. El escándalo seguía creciendo. Periodistas afuera, accionistas nerviosos. Y por primera vez, Adrián sintió que no podía separar su vida en compartimentos. Lo que estaba aprendiendo con Elvira chocaba de frente con la lógica de su empresa. Cuando un abogado le sugirió ocultar cierta información por el bien de todos, Adrián recordó las monedas sobre el mostrador. Y dijo que no. Esa decisión fue el inicio de una tormenta. Las consecuencias no tardaron. Al día siguiente, su nombre apareció en titulares. Ejecutivo clave impulsa transparencia interna. Algunos lo elogiaban, otros lo criticaban. Dentro de la empresa, las divisiones se hicieron visibles. Adrián se convirtió en un punto de tensión. Ya no era solo el hombre eficiente, era el incómodo. Esa noche recibió una llamada inesperada. Elvira. «Perdone que llame», dijo ella. «Luna, tiene fiebre, mañana no puedo ir». Adrián respondió sin pensar. «No se preocupe. ¿Necesita algo?». Hubo un silencio. «No, solo avisar». «Si cambia de opinión», empezó él. «Le avisaré», dijo ella, cortando con suavidad. Colgó. Adrián se quedó mirando el teléfono. No era urgencia, era cercanía, y eso lo descolocaba. 2 días después, Elvira volvió a trabajar. La señora mayor quedó satisfecha. Luna se adaptó. Poco a poco, la estabilidad comenzó a asomar. Elvira se veía cansada, pero más erguida, más segura. Adrián la veía menos, pero pensaba más en ella. En la empresa, la presión aumentó. Un socio lo enfrentó directamente. «Estás poniendo en riesgo todo por una moral improvisada». Adrián respiró hondo. «No es improvisada, es tardía. ¿Vale la pena?».
Adrián pensó en Luna durmiendo tranquila, en Elvira trabajando con dignidad. Sí, esa respuesta le costó caro. Fue desplazado de decisiones clave. Su poder empezó a diluirse, y curiosamente no se sintió vacío. Se sintió liviano. Una tarde, al salir del trabajo, pasó por el supermercado. El mismo, la misma fila, el mismo sonido. Pero ahora lo veía distinto. Vio a una mujer joven contando monedas. Antes de pensar, dio un paso. Luego se detuvo. Recordó a Elvira, sin controlar. Esperó. Un hombre detrás ayudó. Adrián sonrió. No todo dependía de él. Esa noche pasó por el edificio de Elvira sin avisar. No para intervenir, para saludar. Luna abrió la puerta y se le lanzó encima. «Tío Adrián». Él se quedó rígido. Elvira apareció, sorprendida. «Luna». «¿Está bien?», dijo Adrián, con una sonrisa que le salía fácil. «Me gusta». Se sentaron un rato. Hablaron de cosas simples, de la escuela, del trabajo. Adrián se dio cuenta de que nunca antes había tenido conversaciones así, sin agendas, sin objetivos ocultos. Al irse, Elvira lo acompañó hasta la puerta. «Usted está cambiando», dijo ella directa. «No sé si sé hacerlo de otra forma», admitió él. Elvira asintió. «Cambiar duele, pero quedarse igual mata despacio». Adrián la miró. «Gracias por no dejarme quedarme igual». Ella no respondió. Solo cerró la puerta con cuidado. Esa noche, Adrián entendió algo esencial. Ayudar no era el acto, era el proceso. Y el suyo apenas comenzaba. Pero no todos a su alrededor estaban dispuestos a acompañarlo, y mientras él daba sus primeros pasos hacia una vida más honesta, fuerzas más grandes se preparaban para empujarlo de vuelta. La presión dentro de la empresa dejó de ser un murmullo y se convirtió en un ruido constante, como una gotera imposible de ignorar. Adrián lo sentía en cada correo, en cada reunión donde ya no era invitado, en cada conversación que se detenía cuando él entraba a la sala. Había pasado de ser el hombre indispensable al hombre incómodo, y aunque su orgullo intentaba reaccionar, algo más profundo lo sostenía, la certeza de que retroceder ahora sería traicionarse. Una mañana, al llegar a la oficina, su asistente lo esperaba con el rostro tenso. «Te están esperando en la sala principal». «¿Quiénes?» «El consejo y abogados externos». Adrián no preguntó más. Caminó por el pasillo largo, sintiendo ese viejo impulso de controlar la respiración, de preparar argumentos, de blindarse. Pero, a mitad de camino, recordó las palabras de Elvira: no controlar. Y por primera vez entró a una sala sin una estrategia cerrada. El mensaje fue directo. «Creemos que lo mejor es que te tomes un tiempo», dijo el presidente del consejo, con voz medida. «La empresa necesita estabilidad. Tiempo». Adrián conocía ese eufemismo. No era descanso, era desplazamiento elegante. «¿Por decir la verdad?», preguntó Adrián sin alzar la voz. «Por generar ruido», respondió otro. «Los mercados no toleran incertidumbre». Adrián apoyó las manos sobre la mesa. «La incertidumbre ya existe. Solo decidí no esconderla». Hubo silencio. El presidente suspiró. «Esto no es personal». Adrián sonrió apenas. «Nunca lo es, hasta que lo es». Salió de la sala con una sensación extraña, no de derrota, sino de liberación mezclada con miedo. Por primera vez en su vida adulta, su camino no estaba asegurado. Esa tarde no volvió a la oficina. Caminó sin rumbo por la ciudad, observando gente que siempre había sido paisaje. Un repartidor apurado, una mujer hablando sola por teléfono, un anciano descansando en una banca. Se dio cuenta de algo incómodo. El mundo seguía girando sin necesitar su control. Pensó en Elvira, en cómo, aun con menos, había sostenido más. Al llegar la noche, su teléfono vibró. Un mensaje corto. «Elvira, Luna preguntó por usted». Adrián sonrió, sorprendido por la calidez inmediata que esa frase le provocó. «Adrián, dígale que pronto paso a saludar». No sabía por qué necesitaba hacerlo, solo sabía que ese pequeño vínculo lo anclaba.
2 días después, mientras Adrián resolvía papeles y aceptaba la realidad de su tiempo fuera, Elvira recibió una visita inesperada en su trabajo. La señora mayor, su empleadora, la llamó al salón principal. «Elvira», dijo con tono serio, «¿conoce usted a un tal Adrián Morales?» Elvira sintió un nudo en el estómago. «Sí. ¿Por qué?» «Me llamaron esta mañana», continuó la mujer. «Preguntaron por usted. Dijeron que investigaban vínculos personales». Elvira bajó la mirada. «Yo no he hecho nada malo». «No lo sé», respondió la señora. «Pero no quiero problemas». Esa palabra volvió a aparecer. Problemas. La misma que había escuchado toda su vida cada vez que la dignidad chocaba con el poder. «Si esto afecta su trabajo», dijo Elvira con firmeza, «puedo irme». La mujer la observó largo rato. «Todavía no, pero necesito claridad». Elvira asintió con el pecho apretado. Esa noche caminó de regreso a casa con Luna en silencio. La niña notó la tensión. «¿Estás enojada?», preguntó. «No, mi amor», respondió Elvira. «Solo pensando». Pero en el fondo sabía que la sombra del mundo de Adrián estaba empezando a alcanzarla, y eso la aterraba. No quería que su estabilidad dependiera de un hombre poderoso. No otra vez. Esa noche, cuando Adrián apareció con una bolsa de pan y frutas, Elvira no sonrió de inmediato. Luna sí, como siempre. «¿Todo bien?», preguntó Adrián al notar el ambiente. Elvira dudó. Luego habló. «Me preguntaron por usted en mi trabajo». Adrián se tensó. «¿Quién?» «No sé. Dijeron que investigaban». Lo miró fijo. «Yo no quiero problemas, Adrián». Él entendió al instante. El mismo sistema que lo estaba expulsando a él podía arrastrarla a ella. «Lo siento», dijo. «No pensé que esto pudiera afectarla». «Por eso le pedí límites», respondió Elvira. «Ayudar sin controlar y sin exponer». Adrián bajó la mirada. «Tiene razón». Luna los observaba confundida. Adrián respiró hondo. «Me voy a alejar un poco, al menos de forma visible. No quiero que esto le quite lo que tanto le costó ganar». Elvira asintió, agradecida y triste a la vez. «Gracias por entender». Adrián se despidió de Luna con un abrazo largo. La niña lo apretó fuerte, como si presintiera una distancia que no quería. Esa noche, Adrián volvió a su apartamento vacío. Por primera vez la soledad no le parecía un lujo, sino una prueba. Los días siguientes fueron silenciosos. Adrián cumplió su palabra. No pasó por el edificio, no llamó, no apareció. Se mantuvo ocupado resolviendo su salida formal de la empresa, enfrentando entrevistas frías, rumores y la incertidumbre de no saber cuál sería su siguiente paso. Elvira, por su parte, intentó recuperar el equilibrio. Se concentró en el trabajo, en Luna, en no pensar demasiado. Pero la ausencia de Adrián se sentía como un espacio vacío que nadie mencionaba. No era amor. Todavía no. Era reconocimiento. Y perderlo dolía más de lo que esperaba. Una tarde, Luna rompió el silencio. «¿Ya no vamos a ver a Adrián?». Elvira tragó saliva. «No lo sé, mi amor». «¿Hicimos algo malo?». Esa pregunta le atravesó el pecho. «No, nunca». Esa misma noche, Adrián recibió una llamada de un número desconocido. «¿Adrián Morales?», preguntó una voz firme. «Sí, le habla un periodista. Tenemos información sobre su relación con una empleada doméstica. Nos gustaría su versión». Adrián cerró los ojos. Ahí estaba, la distorsión, la reducción de una historia humana a un titular venenoso. «No hay relación», respondió. «Hay respeto». «Eso vende menos», replicó la voz. Adrián colgó. Se sentó en el sofá, con el corazón acelerado. Entendió que el sistema no solo castigaba la verdad, castigaba la empatía. Esa noche tomó una decisión definitiva. Vendió su participación restante en la empresa. No fue impulsivo, fue claro. No quería seguir atado a un lugar donde hacer lo correcto fuera un error estratégico. Con ese dinero podría vivir cómodo, pero no era comodidad lo que buscaba, era coherencia. Días después, sin avisar, Adrián apareció en el supermercado, no para comprar,
para observar. Vio filas, vio monedas, vio cansancio. Y por primera vez no intervino. Solo miró. Y entendió que su cambio no era ser el salvador, sino no ser parte del problema. Cuando salió, caminó varias cuadras hasta el edificio de Elvira. Dudó antes de tocar, pero lo hizo. Elvira abrió, sorprendida. Dije que era mejor... Lo sé, interrumpió Adrián. No vengo a quedarme, solo a despedirme bien. Elvira lo miró en silencio. Luna apareció detrás y sonrió. Dejé la empresa, dijo Adrián sin dramatismo. No por usted, por mí. Elvira se apoyó en la puerta. Eso es grande. No tanto, respondió. Lo grande fue lo que usted me enseñó sin querer. Elvira respiró hondo. Yo no quería ser su lección. No lo fue, dijo Adrián. Fue mi espejo. Hubo un silencio largo, honesto. Luna se acercó y tomó la mano de ambos. ¿Ahora qué?, preguntó la niña. Adrián sonrió. Ahora empiezo de nuevo. Elvira no respondió de inmediato, pero por primera vez no levantó barreras. Cuando Adrián se fue, Elvira cerró la puerta despacio, se apoyó en ella y dejó salir una lágrima. No de miedo, de alivio, porque había entendido algo fundamental. No todo hombre que se acerca desde el poder viene a destruir. Algunos vienen a aprender, aunque el precio sea alto. Y mientras ambos caminaban caminos separados pero alineados, algo se preparaba en silencio. Una oportunidad que no nacería del dinero, sino de la confianza. Pero antes tendrían que enfrentarse a la prueba más difícil, elegir el uno al otro sin necesidad. El silencio que siguió a la salida de Adrián de la vida cotidiana de Elvira no fue inmediato. Fue lento, casi respetuoso, como cuando una habitación queda vacía después de una conversación importante y el aire tarda en acomodarse. Elvira siguió con su rutina. Despertarse temprano, preparar el desayuno de Luna, caminar hasta el trabajo, cumplir con cada tarea con la misma dedicación de siempre. Pero algo había cambiado por dentro. No era tristeza abierta, era una atención nueva, una conciencia de sí misma que antes no tenía tiempo de escuchar. La señora para la que trabajaba, doña Mercedes, notó el cambio. «Usted está más callada», comentó una tarde, mientras Elvira ordenaba la cocina. «Solo cansada», respondió ella. Doña Mercedes la observó con esos ojos que ya habían visto demasiadas vidas pasar. El cansancio del cuerpo se quita durmiendo. El del alma, no siempre. Elvira no respondió. No quería hablar de Adrián. No quería convertirlo en explicación de nada. Pero en el fondo, sabía que su presencia había removido algo más profundo que la gratitud. Le había recordado que ella también tenía derecho a imaginar un futuro distinto, no solo a resistir el presente. Una noche, mientras Luna hacía la tarea, Elvira sacó una caja vieja del fondo del armario. Dentro había papeles, certificados, notas escritas a mano, cosas que había guardado durante años sin saber por qué. Entre ellas, un cuaderno gastado. Lo abrió. Eran recetas. Muchas. Algunas heredadas, otras inventadas, otras copiadas de trabajos pasados. Siempre había cocinado bien. Siempre había escuchado que tenía mano. Pero nunca lo había pensado como algo más que supervivencia. Luna la miró con curiosidad. «¿Qué es eso, abuelita?» «Nada, mi amor. Cosas viejas». «Huelen rico», dijo la niña, imaginando. Elvira cerró el cuaderno despacio. Esa noche casi no durmió. Pensó en todas las veces que había hecho comida para otros, para fiestas ajenas, para mesas donde nunca se sentaba, y se preguntó, por primera vez sin culpa, si podía querer algo más para sí misma. Mientras tanto, Adrián enfrentaba su propio vacío. Había dejado la empresa, pero no había encontrado todavía su lugar. Pasaba los días resolviendo trámites, rechazando propuestas rápidas que no le decían nada. Tenía dinero, pero no dirección. Y eso era nuevo, inquietante. Una mañana, caminando por un barrio que no conocía bien, entró en un café pequeño. No por el café, sino por el olor.
un olor que le recordó algo que no supo nombrar. Se sentó, pidió lo primero del menú y observó. La gente hablaba, reía, discutía. Nadie parecía estar ahí para impresionar a nadie, y eso lo calmó. El dueño del lugar, un hombre mayor, se le acercó. No lo había visto antes. No suelo venir por aquí, respondió Adrián. Eso se nota, sonrió el hombre. Pero a veces, lo que no es costumbre, es lo que salva. Esa frase se le quedó. Adrián pensó en Elvira, en cómo ella había vivido toda su vida fuera de su costumbre. Y aún así, había sobrevivido con una dignidad que él recién estaba aprendiendo. Esa misma tarde, Adrián recibió una llamada inesperada. «Doña Mercedes, usted es Adrián, ¿verdad?» «Sí, señora. No se asuste. No lo llamo para reclamar». Hizo una pausa. «Elvira es una mujer valiosa, y no quiero perderla, pero tampoco quiero verla marchitarse aquí». Adrián escuchó en silencio. «Ella cocina como nadie», continuó doña Mercedes. «Y tiene cabeza. Yo ya estoy grande, no necesito más que ayuda, pero ella necesita crecer». Adrián sintió un nudo en la garganta. «¿Qué quiere decir?» «Que si usted tiene buenas intenciones de verdad, no desaparezca cuando las cosas se ponen incómodas. Ayúdela a abrir una puerta, no a empujarla». Esa noche, Adrián entendió que alejarse del todo también podía ser una forma de cobardía, y que respetar no significaba desaparecer, sino acompañar sin imponer. Al día siguiente, Adrián tocó la puerta del edificio de Elvira con cuidado. Elvira abrió, sorprendida, pero firme. «Pensé que habíamos quedado en...» «Lo sé», dijo él, «y lo respeto. No vengo a quedarme, solo a proponer algo. Usted decide». Elvira dudó. Luego abrió un poco más la puerta. Capítulo 4. Parte B. Se sentaron a la mesa pequeña del departamento. Luna dibujaba en el suelo. Adrián habló sin rodeos, pero sin prisa. «Doña Mercedes me dijo algo», empezó, «y antes de que piense mal fue ella quien me llamó». Elvira frunció el ceño. «No me gusta que hablen de mí sin mí». «A mí tampoco», respondió Adrián. «Por eso estoy aquí». Le habló del cuaderno de recetas sin saberlo, de la habilidad que otros veían en ella, de la posibilidad de algo propio. No un regalo, no un favor, una oportunidad construida con trabajo real. «Conozco a gente del barrio», dijo, «pequeños negocios, ferias, nada grande, nada que la ate a mí. Solo un comienzo». Elvira lo escuchó en silencio. Cuando terminó, respiró hondo. «Usted no entiende lo que cuesta ilusionarse cuando una ya aprendió a no hacerlo». «Lo sé», respondió Adrián. «Por eso no le pido que confíe en mí, solo que confíe en usted». Elvira miró a Luna. La niña levantó la cabeza. «A mí me gusta cuando cocinas, abuelita», dijo. «Todos dicen que es rico». Elvira sonrió con tristeza. «Eso no paga cuentas, mi amor». «Todavía», dijo Adrián suave. Hubo un silencio largo. Finalmente, Elvira habló. «Si hago esto, no quiero que sea su proyecto, quiero que sea mío». «Así debe ser», respondió él sin dudar. Acordaron algo pequeño, empezar con pedidos por encargo, nada público, nada que expusiera a Luna. Adrián ayudaría solo con contactos y logística básica, sin aparecer, sin su nombre. Las primeras semanas fueron duras. Elvira cocinaba de noche, cansada, dudando. Hubo pedidos que salieron mal, otros que no se repitieron. El miedo a fracasar volvió con fuerza, pero también volvió algo que había olvidado: orgullo sano. Luna ayudaba como podía, pegando etiquetas, limpiando envases. «Estamos haciendo algo nuestro», decía la niña feliz. Adrián observaba desde lejos. Resistía el impulso de acelerar, de corregir, de intervenir. Aprendía a esperar, y eso, para él, era la transformación más grande. Un día llegó un pedido grande, demasiado grande. Elvira casi lo rechaza, pero lo aceptó. Cocinó hasta el amanecer, entregó con miedo, y recibió un mensaje simple: «Gracias, queremos repetir». Elvira se sentó en la cocina y lloró.
No de cansancio, de validación. Esa noche, Adrián recibió un mensaje de Elvira. Funcionó. Nada más. 2 palabras. Para él, fue suficiente. Semanas después, el negocio empezó a sostenerse. No era riqueza, era estabilidad. Elvira redujo horas en el trabajo doméstico, recuperó tiempo con Luna, recuperó algo más valioso: voz. Una tarde, Elvira miró a Adrián y dijo: «Usted ya no es necesario». Adrián sonrió con los ojos húmedos. «Entonces hicimos todo bien». Se quedaron en silencio. No había promesas, no había dependencia, solo respeto profundo. Y ahí, en ese punto donde ninguno necesitaba al otro para sobrevivir, nació algo distinto. No urgencia, no salvación, elección. Elvira tomó aire. «Ahora, ¿podemos decidir?» Adrián asintió. Sin deudas. Afuera, Luna reía. El sol entraba por la ventana, y por primera vez, el futuro no daba miedo, pero todavía quedaba una última prueba, porque la vida, cuando ve que alguien se atreve a cambiar de verdad, siempre pregunta una vez más: «¿Estás seguro?». Y esa pregunta estaba a punto de llegar. La última prueba no llegó con ruido ni advertencias. Llegó disfrazada de oportunidad. Una de esas que parecen cerrar ciclos, pero en realidad ponen a prueba todo lo aprendido. Adrián la recibió en forma de llamada una mañana temprano. Una empresa internacional, interesada en su perfil, le ofrecía un cargo alto, prestigioso, bien pagado. No era la misma empresa, no era el mismo error, o al menos eso parecía. «Es el tipo de propuesta que no se rechaza», le dijeron. «Podrías volver a donde perteneces». Esa frase le quedó resonando todo el día. «¿Dónde perteneces?». Adrián colgó y se quedó mirando la pared. ¿Dónde pertenecía ahora? Antes la respuesta habría sido automática. Hoy no. Esa tarde pasó por el pequeño espacio donde Elvira preparaba los pedidos. El lugar todavía era modesto, pero ya no improvisado. Había orden, horarios, una pequeña pizarra con encargos. Luna estaba sentada en una silla alta, haciendo dibujos mientras Elvira revisaba una lista. «Llegas callado», dijo Elvira sin levantar la vista. «Me ofrecieron un trabajo», respondió Adrián. Elvira se detuvo. Lo miró con atención, sin ansiedad. «¿Quieres aceptarlo?». Adrián tardó. «No lo sé. Eso era nuevo. Antes siempre sabía». Elvira asintió, como quien entiende sin juzgar. «Entonces todavía no es el lugar». Luna levantó la cabeza. «¿Te vas a ir lejos?». La pregunta fue directa, inocente. Adrián sintió el peso real de la decisión. «Tal vez…». «No». Elvira no se acercó. No pidió. No retuvo. «Si te vas, que sea porque quieres, no porque huyes». Adrián respiró hondo. «Eso es lo que intento descubrir». Esa noche caminó solo. Recordó al hombre que era cuando entró por primera vez a ese supermercado. Rápido, eficiente, vacío. Y recordó el sonido del bip del pago, que había sido el verdadero inicio de todo. No por el dinero, sino por la pausa, por detenerse. Al día siguiente, Adrián rechazó la oferta, no con rabia, con calma. Sintió miedo, sí, pero también una claridad nueva. No quería volver a un mundo donde el valor de una persona se medía solo en resultados. Mientras tanto, Elvira enfrentaba su propia prueba. Una cadena pequeña de comidas había probado sus platos y le ofrecía producir más, pero con condiciones duras: horarios extensos, menos control, poco margen para Luna. Era crecimiento, sí, pero a un costo alto. Elvira pasó la noche despierta. Miró a Luna dormir. Pensó en todo lo que había prometido no repetir. A la mañana siguiente, rechazó la propuesta. Cuando Adrián se enteró, la miró con respeto profundo. «Eso no fue fácil». «No», respondió ella, «pero fue claro». Ambos entendieron que crecer no siempre significaba escalar. A veces significaba proteger. Los meses pasaron. El pequeño negocio de Elvira se consolidó. No era grande, era digno. Luna crecía rodeada de esfuerzo honesto y risas reales. Adrián encontró su lugar ayudando a otros pequeños proyectos.
no como salvador, sino como socio silencioso. Aprendió a escuchar más de lo que hablaba. Una tarde, volvieron juntos al supermercado. Él mismo, la misma fila, el mismo sonido, pero ya no eran las mismas personas. Vieron a una señora mayor contar monedas. Antes de que Adrián se moviera, Elvira tocó su brazo. «Espera», dijo. Otra mujer desde atrás dio un paso al frente y ayudó, sin drama, sin espectáculo. Adrián sonrió. «No era sobre nosotros», susurró él. «Nunca lo fue», respondió Elvira. Salieron del supermercado tomados de la mano. No como promesa eterna, como elección presente. Esa noche, Luna pidió escuchar la historia otra vez. «¿Cuál?», preguntó Elvira. «La del día que todo cambió». Elvira miró a Adrián. Él asintió. «Había una vez», empezó Elvira, «una abuela cansada y una niña valiente». Luna sonrió. Adrián escuchó en silencio. Entendió que ya no necesitaba ser protagonista. Bastaba con estar. Cuando Elvira terminó, Luna preguntó, «¿Y el señor del traje?». Elvira pensó un segundo. Aprendió a mirar. Adrián sintió que esa era la mejor definición de su transformación. Años después, Luna contaría esa historia de otra forma. Diría que un día vio a los adultos hacer algo raro, detenerse, elegir bien, y que eso le enseñó más que cualquier discurso. El supermercado siguió siendo un supermercado, la fila, una fila, el mundo, el mismo de siempre. Pero para ellos, ese lugar común se había convertido en un punto de origen, porque a veces la vida no cambia con grandes milagros. Cambia cuando alguien decide no mirar hacia otro lado, cuando otro decide no controlar, cuando dos personas eligen dignidad por encima del miedo. Y todo empieza con algo pequeño, una moneda, un gesto, un bip.